Saludos estudiantes. En este video vamos a estar hablando sobre el sistema nervioso. Todos los animales son capaces de responder a estímulos que pueden ser otorgados por el medio ambiente. En la mayoría de los invertebrados, y se puede decir que en todos los vertebrados, se usan receptores como forma de sensor, efectores motores y sistemas nerviosos. Este capítulo se centra en describir los sistemas nerviosos de los diferentes organismos. Los vertebrados tienen tres tipos de neuronas y la neurona es la célula fundamental de cualquier sistema nervioso. Existen neuronas sensoriales que también se le llaman aferentes, neuronas motoras que también se le llaman eferentes y las interneuronas. Las neuronas sensoriales llevan impulsos al sistema nervioso central. Sin embargo, las motoras sacan el impulso desde el sistema nervioso central y lo llevan a los músculos o glándulas. Por último, las interneuronas proveen reflejos y están envueltas en la acción de la lectura y de la memoria. También este tipo de neuronas integra el mensaje que le llega a partir de las neuronas sensoriales. A nivel de abreviatura, SNC es sistema nervioso central y el otro es el sistema nervioso periférico o periferal. Este sistema, el periferal, está compuesto por neuronas sensoriales y motoras. En otras palabras, las que llevan el impulso al cerebro y las que sacan el impulso del cerebro. Sin embargo, el sistema nervioso central es el que integra la señal que llega a partir de neuronas sensoriales. A nivel del sistema nervioso central, él está compuesto por el cerebro y el cordón espinal. Ustedes recordarán que el cordón espinal está recubierto por la columna vertebral. Sin embargo, el sistema nervioso periferal está compuesto por el cráneo y nervios. Esos nervios se pueden dividir en nervios somáticos o en nervios autonómicos o autónomos. Los nervios somáticos son aquellos que llevan mensajes o señales desde o hacia el músculo esqueletal, los tendones y la piel. Por otra parte, el autonómico o autónomo son nervios que acarrean señales desde o hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y glándulas. Y estos nervios se pueden dividir o tienen una división simpatética o simpática y una división parasimpatética o parasimpática. Ellas tienen funciones opuestas. La función de excitación la lleva a cabo la división simpatética y la división parasimpatética lleva una función de relajación opuesta a la simpatética. Cuando hablamos de la estructura básica de la neurona, debemos enfocarnos en saber cuál tipo de neurona estamos describiendo, porque las neuronas sensoriales no contienen una estructura que contienen las otras dos. Se dice que la neurona sensorial no tiene dendritas, pero para eso debemos enfocarnos en esta imagen de acá, donde vemos cortas extensiones del citoplasma por las cuales se recibe el estímulo. Son esas las dendritas. También las neuronas contienen un centro metabólico donde se encuentra la mayoría de los organelos de la célula y el núcleo. Eso se le va a llamar el cuerpo celular. Aquí tenemos el cuerpo celular, aquí también y aquí. También, así como las dendritas son extensiones del citoplasma, el axón es una extensión del citoplasma por donde se conduce todo el impulso que sale del cuerpo celular. En otras palabras, las dendritas reciben el estímulo, lo llevan al cuerpo celular y del cuerpo celular viaja por todo el axón hasta el terminal sináptico.
No solamente las neuronas son parte del sistema nervioso, sino que también existen glías o neuroglías, las cuales son células que dan soporte funcional y estructural a la neurona. Si hablamos del sistema nervioso periférico, podemos hablar de las células de Schwann, y si hablamos del sistema nervioso central, podemos hablar de los oligodendrocitos. Ambas, las de Schwann y los oligodendrocitos, producen una sustancia que se llama mielina. Y estas mielinas lo que hacen es recubrir al axón. Y acá vemos un axón recubierto por mielina. Esa mielina lo que crea es un nodo, un espacio, y se le va a llamar nodo de Ranvier, y por ahí va a ir brincando el impulso. Y esa conducta, donde se brinca el impulso para que el mensaje viaje más rápido, se llama conducta saltatoria. Y en estos nodos de Ranvier se encuentran canales de sodio. Cuando el sodio entra a la célula como tal, la hace más positiva y el impulso se da. Ese impulso o ese mensaje lo vamos a llamar potencial de acción. Así como la neurona tiene potenciales de acción, también tiene potenciales de reposo. Esto se da cuando el potencial de la membrana no envía señales. Usualmente el número por el cual nos fijamos para decir que está en reposo es negativo 70 milivoltios. Sin embargo, este número no es fijo para toda la neurona. Este número puede variar, pero en este estado el interior de la célula es más negativo que el exterior. Esta imagen de acá nos muestra una estructura más definida de una neurona, comenzando desde las dendritas, pasamos al cuerpo celular donde está el núcleo y los organelos, se extiende el citoplasma, es el axón, y fíjense en que al final tenemos esta imagen acá donde vemos un espacio entre una neurona y otra. La neurona que envía la señal se llama neurona presináptica y quien la recibe es la neurona postsináptica. Y el espacio que se da entre una y otra se le va a llamar sinapsis. Esta imagen de acá lo que nos muestra es el potencial de la membrana, en el cual si yo me hago más positivo, lo que significa es que la señal se da, el potencial de acción ocurre y la membrana se hace más positiva gracias a canales de sodio y a la bomba de sodio-potasio, la cual entra 3 sodios a la célula y saca 2 potasios. Como entra más positivos de los que saca, el interior de la célula se hace más positivo y el potencial de membrana también se hace más positivo, así que facilita el potencial de acción. El interior de la célula nerviosa es más negativo. Ya he dicho que la bomba de sodio-potasio expulsa 3 sodios hacia el exterior de la célula y entran 2 potasios. En otras palabras, la bomba se mantiene moviendo 3 y 2. Debido a esa entrada y salida de iones, la neurona puede pasar por potenciales graduados, los cuales son cambios en la polarización de la membrana y las cargas, pero no logran el impulso. En otras palabras, pueden entrar sodios que hagan la membrana más positiva, pero no lo suficientemente positiva para el mensaje. Eso será un potencial graduado. También puede entrar potasio y ese potasio la puede hacer positiva, pero no tan positiva. Así que el potencial graduado va a ser cuando la membrana sufre cambios en su potencial, pero no es suficiente para ocurrir un potencial de acción. Porque cuando se da el mensaje, la neurona envía señales químicas, las cuales pueden ser hormonas o neurotransmisores. Y esos neurotransmisores se van a unir a receptores. Esos receptores se encuentran en la membrana de la célula postsináptica. Esta imagen lo que nos muestra son potenciales graduados. Nos podemos fijar en esta primera imagen que tenemos el potencial de reposo y la membrana
sufre un estímulo. Ese estímulo la despolariza, la hace más positiva, pero no lo suficientemente positiva para pasar el umbral. Una vez la neurona pasa el umbral, el mensaje debe continuar porque cuando se pasa el umbral, la señal química es todo o nada. En otras palabras, una vez la pasa, debe acabar o enviar el mensaje. Lo mismo puede suceder para hacerla más negativa. Estos cambios en carga se deben a que dentro de la membrana hay canales sensibles a voltaje. Por ejemplo, están los de sodio y los de potasio, que no es lo mismo a la bomba sodio-potasio. Cuando la neurona está en reposo, el canal de sodio está inactivado. Sin embargo, cuando entra sodio, esta causa que la membrana se despolarice, se haga más positiva. El canal de potasio abre y cierra de forma lenta. Eso es un problema que tiene este otro canal, el de potasio. Cuando entra el potasio, la membrana se repolariza. Sin embargo, como cierra de forma lenta, ocurre un proceso que se llama el undershoot o una hiperpolarización. Esta hiperpolarización es parte de las tres fases que pasa un potencial de acción, y eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esta imagen nos resume lo que sucede en una neurona. Primero, el paso 1 es el potencial de reposo. Cuando estamos en el potencial de reposo, existe un equilibrio entre la difusión del potasio, porque los canales, fíjense lo que sucede con los canales en esta imagen. Lo mismo que entra, sale, lo que quiere decir es que no hay una diferencia en cargas o no la puede lograr la membrana. Sin embargo, cuando la membrana se comienza a ser más positiva, lo que significa es que el estímulo causa que los canales de sodio se abran o se activen y comience a entrar el sodio. Sodio hace la membrana más positiva, por ende me acerco al umbral. Este proceso se llama despolarización y es parte del rising phase. Una vez la membrana logra pasar el umbral, el potencial de membrana llega al negativo 55 milivoltios, el mensaje se tiene que dar, la despolarización continúa y en el pico lo que significa es que los canales de sodio se inactivan, pero los de potasio se abren. Luego el potasio comienza a salir haciendo la membrana más negativa y eso se llama la repolarización. Pero como el canal tarda mucho en cerrar, sale más potasio de lo que debería salir y eso se va a llamar el undershoot o la hiperpolarización, para luego volver a un proceso refractario que es un reposo nuevamente, porque la neurona no puede enviar impulsos de forma rápida, sino que tiene que esperar un estado de reposo que le vamos a llamar periodo refractario. Esta otra imagen nos muestra exactamente lo mismo, donde vemos que en el periodo de reposo los canales se encuentran inactivados. Sin embargo, cuando la membrana comienza a hacerse más positiva, es porque está ocurriendo una despolarización. Esa despolarización sigue en el rising phase hasta llegar al punto más alto, donde en ese punto más alto los canales de sodio se inactivan, pero los de potasio se abren, comienza a salir potasio haciendo la membrana más negativa y como tarda en cerrar ocurre un undershoot o una hiperpolarización para luego volver al periodo refractario. Para incrementar la velocidad de este mensaje, los invertebrados usan el mecanismo de alargar su axón, pero los vertebrados le colocan mielina, produciendo algo que ya había explicado, que son los nodos de Rambier, por donde brinca la señal
que se le llama conducta saltatoria, y ya había mencionado que en los nodos de Ranvier se encuentran los canales de sodio. Cuando la neurona libera este mensaje de forma rápida o de forma lenta, se da una sinapsis. Esta es una conexión entre dos células donde aparece la presináptica y la que recibe la señal, que es la posináptica. Sin embargo, hay sinapsis eléctricas y hay sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas envuelven conexiones directas entre los citoplasmas de dos células, pero esto usando gap junction. Este tipo son relativamente raros en vertebrados. En nosotros, la que se da comúnmente es la química, donde en la química se forma este espacio que vemos en esta imagen, que se le vamos a llamar surco sináptico. En este surco sináptico vemos como una neurona presináptica libera esos neurotransmisores, esas señales, para que se peguen a sus respectivos receptores. Pero este proceso es dependiente de calcio, así que el calcio debe entrar a esta neurona por endocitosis y el neurotransmisor o la señal sale por exocitosis. Esta imagen de acá nos muestra exactamente el mismo proceso. Vemos el surco sináptico, el receptor y el neurotransmisor que se está liberando desde la neurona presináptica. Sin embargo, ese neurotransmisor puede, luego de hacer su función en la postsináptica, puede volver a la presináptica o también puede ser destruido en este surco sináptico, porque si no se destruye y se almacena ahí, puede ocasionar una enfermedad que se llama tétano. Y por ejemplo, el neurotransmisor acetilcolina, que se encarga de la contracción muscular, es degradado por la enzima acetilcolina esterasa, o también puede ser ubicado en su lugar primitivo, que es la neurona presináptica. Estos neurotransmisores que se enlazan a la membrana postsináptica pueden causar excitación o pueden causar inhibición. Cuando un neurotransmisor es excitatorio, decimos que causa un EPSP, que el ejemplo es acetilcolina. Si el neurotransmisor por su parte causa una inhibición, decimos que causa una IPSP, por ejemplo, glicina y GABA. Esta imagen nos está mostrando lo que hace un neurotransmisor, que si es un EPSP, esto es una señal excitatoria donde la membrana se hace más positiva debido a los canales de potasio, de sodio, perdonen, que se abren. Sin embargo, un IPSP, quien está entrando algo negativo, so que hago la membrana más negativa. Por último, estos EPSP de los que estoy hablando pueden dividirse en dos formas: en temporales, una suma temporal o una suma espacial. Por ejemplo, este primer caso de la suma temporal, lo que sucede es que llegan varios impulsos con una división de tiempo. Llegan desde la misma neurona, pero no a la misma vez. Llega uno, no fue lo suficientemente fuerte, pues llega otro, y ese otro hace que la membrana se despolarice de forma completa, pero no llegan al mismo tiempo. Y este segundo caso, lo que hacen es que llegan dos al mismo tiempo, pero de neuronas diferentes. Y esa es la sumación espacial. Con esto acaba el capítulo.